Dios me les bendiga, queridos amigos, espero que estén muy bien, que mi Cristo les haya guardado y regresamos con otro video para su canal. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que qué más importante que las palabras de nuestro Dios, qué más importante que estas palabras. Estas son las 7 declaraciones de Jesús antes de entregar su vida por nosotros en el Calvario. A medida de que miramos más de cerca estas declaraciones finales de Cristo, nos muestra cómo Él es un Salvador, sanador, humano y divino para cada uno de nosotros. Aunque Él mismo tiene una necesidad desesperada de consuelo, las 3 primeras declaraciones de Cristo muestran su compasión y su deseo de sanar a los demás. La primera declaración fue pronunciada mientras los soldados lo crucificaban. El Salvador dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sorprendentemente, el Salvador suplicó generosamente misericordia para aquellos que estaban en el mismo acto de crucificarlo. Está mostrado con el ejemplo lo que Él enseñó durante el Sermón del Monte, que debemos amar a nuestros enemigos y a orar por los que nos ultrajan y os persiguen. Cristo nos está enseñando cómo debemos estar dispuestos a tener el perdón y la misericordia. La segunda declaración, mis amigos, del Salvador también muestra una tierna compasión por los demás, aun cuando Él mismo sufre. Mientras Él colgaba entre los 2 ladrones, uno de ellos se burló de Él diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro hombre lo reprendió diciendo que ambos estaban recibiendo su merecido en ese punto. Este ladrón arrepentido suplica al Salvador: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estas palabras pronunciadas por un criminal convicto son las últimas palabras registradas y dirigidas al Salvador antes de su muerte. Su súplica captura una íntima y especial acercamiento al Señor, ya que es la única persona registrada en los evangelios que le pide a Cristo que lo recuerde. Otros podrían ver fácilmente a este ladrón como inútil o más allá de la redención. Sin embargo, en su respuesta al hombre colgado a su lado, Jesús le dice y nos muestra que Él es frágil ante la humanidad. El Salvador le hace una segunda declaración y le dice: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Te imaginas el reencuentro cuando Jesús y este hombre se ven después de haber muerto? Cristo le ministraría personalmente y le enseñaría ese mismo día según San Lucas. Jesús comenzó su ministerio público en una sinagoga en Nazaret, declarando que proclamaría libertad a los cautivos y aperturara de la cárcel a los presos, y apropiado a que se termine su ministerio quien está físicamente atacado en una cruz espiritualmente, atado totalmente por el pecado, como este ladrón que estaba colgado al lado de Cristo. Así nosotros también podemos ser liberados por nuestro Señor de nuestras propias ataduras y pecados. ¿Gracias a quién? Gracias a Cristo, el sanador y salvador, lleno de misericordia. Cuando Jesús vio a su madre María y al discípulo a quien Cristo amaba mirándolo mientras Él sufría en la cruz, dijo la tercera declaración: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego, dirigiendo sus palabras al discípulo amado, a menudo se supone que es Juan, ¿no? Ahí tienes a tu madre, le dice. E incluso en su mayor agonía,
El Salvador se enfoca en las necesidades de su madre. Está mostrado con el ejemplo cómo obedecer el mandamiento que dio: honra a tu padre y a tu madre. En Juan, el primer milagro que Cristo realizó fue la petición de su madre al convertir el agua en vino. Aquí nuevamente vemos a Cristo atendiendo amorosamente a sus necesidades. Incluso en su momento de mayor necesidad, Él nos inspira a mirar hacia afuera. Incluso cuando sufrimos, el Salvador demostró su poder sanador al perdonar a los soldados y a consolar al ladrón y a honrar a su madre. Ahí vemos las 3 primeras declaraciones de Jesús. Así como Jesús encontró donde estaba también, donde Él estaba también nos encontrará donde estemos nosotros. Incluso aquellos que cometen errores graves. Nadie está fuera del alcance del amor del Señor Jesucristo. En las siguientes 2 declaraciones se nos recuerda que aunque su Padre era nuestro Señor, nuestro Dios, el inmortal, Jesús nació de una mujer mortal. En agonía en la cruz nos muestra su humanidad a través de su sufrimiento, mientras Cristo experimenta los efectos de la conmoción debido a la pérdida de sangre. Con los labios resecos y arrugados, grita su 4ª declaración: tengo sed. Durante su ministerio, Cristo le dijo a la mujer samaritana junto al pozo que le diera de beber el agua. Yo le daré de mi agua, le dice el Señor, y jamás tendrás sed. Mas el agua que yo doy, le dice el Señor, que yo te daré, será el agua de la fuente de vida que salte para vida eterna, que dé testimonio tan poderoso de aquel que verdaderamente lleva todos nuestros dolores, como nuestro Salvador el Cristo. En su dicho momento tuvo sed, y que podamos beber de esa agua fresca que Él le emana. Es refrescante el agua de nuestro Señor Jesucristo, agua viva que nos fortalece a nuestro propio ser para poder saltar y poder enfrentarnos a nuestros propios desafíos. Así que Cristo nos enseña a través de su muerte. Jesús clamó a gran voz a Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Haciendo su 5ª declaración en su momento de mayor angustia. Se deja ver que Cristo llevaba todo el peso de los pecados del mundo, sin la ayuda de nadie, sin ningún acompañante, sin nadie. Pero ante su ministerio dijo: quienes lo amaban, no los dejaré huérfanos, les dice el Señor. Hijo, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. E incluso en su dolorosa agonía, el Señor nos recordaba que no nos dejaría solos, que Él estaría allí para buscarnos, para perdonarnos, para consolarnos, a quienes lo podemos aceptar a Él, a quienes nos acerquemos a nuestro Señor. Esa fue una declaración, ¿sí? Vemos plenamente a un Salvador humano que está sufriendo en nuestro dolor. Podemos conectarnos con Cristo porque Él es el que sabe sanar, ¿sí? El que sana perfectamente nuestros dolores a medida de que Él se acerca. El final de la vida del Salvador nos familiariza con su divinidad. En sus 2 declaraciones finales, a pesar del intenso sufrimiento que Él tenía como el Hijo de Dios, conserva el poder sobre todas las cosas. Él conservaba y tenía todo el poder a pesar de que se encontraba en un momento de angustia y de sufrimiento. Él seguía teniendo todo el poder, ¿sí?
sobre todas las cosas y completa su sacrificio expiatorio en gran agonía. Cristo hace su sexta declaración: consumado es. Anteriormente en su ministerio Jesús enseñó que sus propósitos era obedecer la voluntad del que lo envió y terminar la obra que se le había encomendado. A pesar de que la tierra y el infierno se combinaron en su contra, sediento y abandonado y con dolor agonizante, Cristo ciertamente completó la obra que su Padre le había enviado a realizar. Podemos estar seguros de que incluso cuando nuestras vidas se salen de control, Cristo está completamente bajo control. Él siempre, aunque estemos en dificultades y estemos pensando que todo se ha salido de control, Él siempre tendrá el control sobre todas las cosas. Y terminaría su ministerio terrenal en esta tierra y exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la última declaración es la que indica él voluntariamente, él entrega su vida. Nótese que también es el valor que se dirige íntimamente a Dios como Padre. En el Evangelio de Lucas, las primeras palabras registradas de Cristo a una edad temprana de los 12 años son cuando María y José le preguntan y no sabían dónde se encontraba Jesús. Y Jesús les sabe decir: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y ahora el testimonio de María proporciona la respuesta desgarradora. Él había terminado la obra que su Padre le envió a hacer. Cristo se entregó completamente a Dios, haciéndonos saber que Él había cumplido toda la misión, que Él había cumplido la voluntad de su Padre por completo. Es una voluntad que nos lleva a entender nosotros hoy en día, que nos debe dar a comprender que Él dio su vida por nosotros, que es un Dios de misericordia, un Dios de amor y un Dios sanador y salvador. Y que a pesar de que era completamente humano, era totalmente divino. Que aunque a pesar de su sufrimiento, de su agonía, Él siempre tuvo el control en cada circunstancia, porque es todopoderoso. Y estas son las 7 declaraciones conmovedoras, ¿sí?, que nos llegan al alma de parte de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el enviado, el que vino a salvarnos y a redimirnos. Que Dios me les bendiga.